pues con tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, pues me da mucho gusto saludarles en esta mañana. Hacía rato, ¿verdad? Que no nos escuchábamos, no nos víamos, ¿verdad? Así que les agradezco mucho sus oraciones y, ¿verdad? Su tiempo. Y sé que cada uno de nosotros aquí en la pantalla, ¿verdad? Aunque vemos cuadritos, ¿verdad? Pero son vidas y experiencias que hemos tenido. Y, y en este mundo, hermanos, donde estamos viviendo, ¿verdad? Como dicen por ahí, al final del año, y al inicio del año nunca podemos ni siquiera imaginar lo que el año nos traerá, ¿verdad? Y podemos vivir experiencias diferentes cada uno de nosotros, porque, ¿verdad? Hay una seguridad para nosotros los que hemos creído de que el Señor está al control. Pero cuando sufrimos el propósito de las tribulaciones, pues a veces no lo entendemos. Y aquí en el libro de Job nosotros podemos ver, ¿verdad? Cómo se recorre el velo, ¿verdad? De lo invisible y podemos ver el, que hay una guerra, ¿verdad? Una guerra contra nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Así como Job, ¿verdad? Fue probado. También hay un enemigo que nos quiere destruir, ¿verdad? Pero hay un Dios que nos quiere perfeccionar. Así que vamos a ir, hermanos, ahí en Romanos, vamos a buscar en Romanos 5 del 3 al 5. Y vamos a buscar en esta mañana el propósito que Dios tiene por medio de pues de lo que pasamos en el diario vivir. Así que vamos a ir ahí en Romanos 5 del 3 al 5. Miren lo que dice aquí. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es muy bonito, ¿verdad? Nosotros hemos leído a través de las cartas de Pablo, ¿verdad? De personas que sufrieron y que se enfrentaron a diferentes situaciones. Pero realmente cuando te toca a ti ejercer tu fe, cuando estás en situaciones de sufrimiento, ¿verdad? Y que te llegan sin avisar, esta realidad, ¿verdad? No la entendemos, sabiéndose que la tribulación produce paciencia. Y realmente, hermanos, cuando nosotros pasamos por situaciones y estamos atribulados, pues es como que no es una opción, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Porque no está, las situaciones no están en nuestras manos, ¿verdad? Pero qué bonito es saber que en manos de Dios tiene un propósito, dice aquí. Y esa tribulación, dice, nos hace más pacientes. Y esa paciencia, dice aquí en el versículo 4, nos prueba. Y esa prueba, dice, nos da esperanza. Y la esperanza, dice, no avergüenza. Qué maravilloso es, hermanos, que aquí el apóstol Pablo hace como una secuencia, ¿verdad? De características que vamos desarrollando a través de las tribulaciones, ¿verdad? Es la paciencia que prueba nuestra fe y la prueba que produce esperanza. Y la esperanza dice no avergüenza, ¿verdad? Porque si tenemos esperanza, hermanos, nosotros, ¿cuánta gente hay sin esperanza? Pero nosotros tenemos la esperanza porque podemos ver la luz. El apóstol Pablo la miraba aquí, miraba esa luz a través de la oscuridad y se aferraba a esa esperanza que es la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces, es en esa secuencia, ¿verdad? De la paciencia que nos prueba, que produce esperanza, y la esperanza, dice, no avergüenza. También en 2 Corintios 1:3, vamos a buscar también en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 1 del 3 al 4. También hay otro propósito cuando nosotros enfrentamos diferentes pruebas. Vamos a buscar ahí, 2 Corintios 1:3, del 3 en adelante. Miren lo que dice aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjese que aquí hay una palabra que se repite mucho, es la consolación. Y hay algo muy interesante. Nosotros no podemos, a veces, pues es muy común decir la empatía, ¿verdad? Ser empáticos con otros, pero realmente cuando nosotros, por ejemplo, alguien perdió a un ser querido y nosotros nunca lo hemos perdido, nosotros pues podemos decirle, ¿verdad? Lo siento, mas no podemos sentir lo que él sintió. ¿Por qué? Porque no lo hemos pasado, pero cuando nosotros hemos perdido también un ser querido y vamos a consolar a otra persona, realmente sentimos lo que la otra persona siente porque ya lo hemos pasado, es lo que dice aquí, ¿verdad? Cuando nosotros dice, estamos en tribulación, dice, por medio de esa consolación, dice, Dios nos consuela y nos prepara para consolar a otros, dice. ¿Y qué caso tendría, hermanos, que nosotros vayamos a consolar si nosotros no hemos estado en tribulación? Por eso el propósito de las tribulaciones es eso, que nosotros, ¿verdad? Podamos nosotros saber lo que siente el otro también. Y no es que Dios quiera que nosotros suframos, sino que dice que a través de las tribulaciones nosotros somos perfeccionados también. Y en esta palabrita de la consolación dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo en nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación, dice, y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, dice. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo somos en la consolación. Fíjese qué importante es que nosotros también el propósito a veces no lo entendemos, ¿verdad? Nos encerramos en nuestro propio sufrimiento y a veces pensamos que sufrimos más que todos, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos atribulados, ¿verdad? Y nos juntamos con otras personas en un hospital, que también hay gente que sufre, hay gente que ni siquiera tiene quien le apoye, hay gente que duerme en las banquetas, hay gente que espera, que vive meses ahí en el hospital sin dinero, sin nadie que le apoye, ¿verdad? Sin recursos, sin casa, gente durmiendo en las banquetas esperando el paciente, que su paciente se recupere. Y entonces nosotros vamos, y si nosotros no hemos pasado por eso, si no hemos llegado a un hospital, nosotros cómo vamos a saber. Y a veces vamos y repartimos una revista, ¿no? Pero hay mucho más, ¿verdad? Que la persona quiere. La persona a veces quiere ser escuchada, quiere ser consolada, ¿verdad? En la esperanza que nosotros tenemos, que es la esperanza en Cristo, ¿verdad? Entonces, en este punto, hermanos, cuando nosotros estamos atribulados, nosotros podemos abrir nuestros ojos y ver que hay gente que tiene mayores tribulaciones y batallas que han venido librando muchísimo tiempo. Dijera alguien por ahí, a veces nosotros con poquito, ¿verdad? Nosotros a veces he escuchado gente, ¿no? Que dice, bueno, es que yo me bauticé, me fue mal y se salen de la iglesia, ¿verdad? Porque no era lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque esperan y les venden esa falsa idea de que cuando están en los caminos de Dios, todo va a ser miel sobre hojuelas y no es así. El Señor tiene un propósito grande por medio de nosotros, ¿verdad? Acerca de que nosotros debemos de empatizar con otros, pero también nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? A padecer para poder entender y para poder consolar, dice, pero en esas tribulaciones, dice aquí en 2 de Corintios, dice, Dios dice, el mismo Cristo es nuestra consolación. Y qué maravilloso, hermanos, estar en los brazos de Cristo y que el Señor mismo nos consuele para que nosotros vayamos y consolemos a otros. Y a veces nos sorprende, dice aquí en Primera de Pedro 5:10, dice que a veces nosotros nos sorprende, dice, como si algo extraño fuera, dice. Entonces vamos a buscar también ahí en Primera de Pedro 4:12. Es un versículo que conocemos todos, dice. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿verdad? A veces pensamos, ¿verdad?
que el ser cristianos nos hace inmunes, ¿verdad?, a los sufrimientos. Y a veces nos preguntamos, y es muy de humanos preguntarnos, pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Aunque hemos, ¿verdad?, nos hemos cuestionado tal vez, tenemos que levantarnos y saber y preguntar, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que tú tienes ante esta situación? Y entonces es difícil lo que dice, hacer lo que dice aquí el versículo 13 de 1 Pedro 4:13. Gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os goces con gran alegría. Imagínense, imagínense lo que dice, hasta parece algo de locos aquí. ¿Cómo es posible, verdad, que nosotros podamos gozarnos en los padecimientos? Realmente no es tan fácil, pero dice, cuando nosotros somos, dice, vituperados por el nombre de Cristo, dice, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos, y Él es blasfemado, pero vosotros, en vosotros es glorificado Dios. Y qué maravilloso, hermanos, que nosotros podamos tener, y cuando llegamos a tener este Espíritu, cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor tiene un propósito, aún en medio del dolor. Yo la verdad que admiro mucha gente que realmente ha padecido toda la vida sufrimientos grandes, hermanos. Me he encontrado con gente que tiene toda una vida batallando, y aquí en el grupo podemos ver gente también que ha padecido enfermedades, hermanos, enfermedades terribles toda la vida, y sin embargo sigue de pie. Y la verdad que son una inspiración. Y el Señor tiene un propósito grande, y sin duda ellos han sido, ¿verdad?, inspiración para otros. Entonces también aquí en 1 Pedro más adelantito dice que nosotros, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí en 1 Pedro 5:10 dice, el propósito tan grande que tiene también el que nosotros padezcamos, dice, y pasemos por tribulaciones. Dice que esas tribulaciones nos perfeccionan, nos afirman, nos fortalecen y nos establecen como hijos de Dios, hermanos. Entonces, cuando nosotros pasamos por esas tribulaciones, el Señor tiene un propósito sagrado para nosotros. Y es muy, muy reconfortante encontrar gente, ¿verdad? Cuando tú levantas tu vista y te das cuenta que hay gente que lleva mayores batallas, entonces tú puedes compartir esperanza. La esperanza dice, que dice aquí, la esperanza que no avergüenza, porque es una esperanza, ¿verdad?, que para muchos pudiera ser ilusoria, ¿verdad? La esperanza que tenemos en Cristo, pero cuando nosotros compartimos la esperanza, vemos, ¿verdad?, que la gente está ávida de esperanza, la gente está desesperanzada en este tiempo, porque la gente pone su esperanza en otras cosas. Y muchos también, cuando se acercan a Dios, ponen su esperanza en una, en una, en una vida, pues, donde todo es bonito. Pero realmente, hermanos, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que aunque somos cristianos, dice, nosotros vamos a padecer, porque el plan de Dios dice, y el propósito es que nosotros, dice, por medio de la paciencia, dice, seamos probados, porque esa prueba, dice, produce esperanza. Y también dice que nosotros, por medio del consuelo que Cristo nos da, nosotros podamos, después de ser consolados, ir y consolar a otros. Y que nosotros seamos afirmados, fortalecidos y establecidos como hijos de Dios, dice aquí en Pedro. Entonces, hermanos, realmente a veces, aunque nosotros no entendemos a cabalidad, porque la mente de Dios es infinita, ¿verdad? Nadie la puede leer. Nosotros no podemos decir, pues Dios tiene este propósito para mí, no. No lo podemos entender, pero sí podemos tener la seguridad a través de la palabra de Dios, que el propósito de Dios es bueno. Siempre, hermanos, a veces nosotros pedimos, a veces clamamos por alguna situación y la respuesta no viene como nosotros queremos, porque Dios tiene un propósito. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en sus promesas, hermanos, y podemos mencionar muchísimas otras promesas en la palabra que vienen a reafirmarnos, ¿verdad? Que las pruebas y las tribulaciones son parte de la vida del cristiano, ¿verdad? Y como dice Pedro, o sea, no te sorprendas, dice, como si algo extraño fuera una prueba.
O sea, no nos debe de sorprender, sino que ya cuando pasa, o sea, es normal que nosotros estemos en una situación de, pues, de cuestionamientos, pero no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a sacudirnos, nos vamos a levantar con el poder del Espíritu de Dios y vamos a decir, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que haga? ¿De qué manera quieres que yo testifique? ¿Verdad? Porque ahora nosotros tenemos la esperanza dice que no avergüenza y somos afirmados a través de la palabra de Dios en la esperanza, ¿verdad? Bienaventurada, porque Dios nos consuela, para que nosotros también vayamos y consolemos a otros. Entonces, hermanos, que en esta mañana nosotros podamos saber si estamos pasando por situaciones complicadas, que hay gente, dijera una vez, mi esposo dijo, este, dijo, es muy bonito, dice, y los cristianos somos muy buenos para dar de para dar consejos, dice, lo mejor que hacemos es dar consejos, dice, pero cuando nos toca a nosotros ejercer nuestra fe no es fácil, dice. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice aquí en Corintios, dice, en esa consolación, o sea, nosotros no hemos de saber cómo consolar a otros si no hemos pasado por tribulación. Y aunque son diferentes las tribulaciones que pasamos nosotros aquí, los que estamos presentes y mucha otra gente, cuando nosotros pasamos podemos entender al otro porque dar consejos es fácil, pero cuando te toca a ti la situación, entonces somos probados. Y no porque nosotros seamos los más santos, no, sino porque Dios tiene un propósito y Dios no ha terminado con nosotros y algo nos falta. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, para que por medio de esas tribulaciones, de diferente manera, nosotros como hermanos podamos consolarnos, podamos empatizar unos con otros y que podamos nosotros orar. Y la oración realmente, hermanos, hace la diferencia en la vida. Te sientes fortalecido, entonces, que no dejemos, hermanos, de orar unos por otros y que levantemos nuestra vista aún en medio del dolor donde nos encontremos y que podamos llevar esperanza a otros. Y realmente, hermanos, nos damos cuenta que la gente está ávida de esperanza porque la gente ha puesto su esperanza en otras cosas ilusorias, en los dioses de este mundo, pero cuando falla la salud, cuando el dinero no es suficiente para conseguirla, cuando no es suficiente los recursos que tienes o los bienes materiales, Cristo es la esperanza para nosotros, es nuestra esperanza segura. Así que en esta mañana, hermanos, y sobre todo en esta mañana de sábado, compartamos, ¿verdad?, lo que hemos recibido, que es mucho y es un gran tesoro, hermanos. Tenemos un gran tesoro, dice, y en esas vasijas de barro que somos nosotros, que es Cristo y la esperanza que tenemos en Él, hermanos. Así que en este sábado que podamos nosotros levantarnos, reconfortarnos y saber que Cristo tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Muchas gracias, hermano.